voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Esta es la parte número 17 y la parte final de un libro que venimos leyendo llamado La Paz de los Sepulcros. Esta es una novela escrita y publicada en 1995 por el autor Jorge Volpi. Llegamos por fin a la final de este libro. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Te ha gustado? Si no has seguido la historia desde la parte 1, te invitamos a volver a ese episodio, para que puedas entender el clímax al que ha llegado esta novela. Ya es el cierre, descubrir los secretos del porqué del doble asesinato, quién fue realmente el asesino, por qué motivo, y cuál es la relación que va a tener sobre Agustín Oropeza y el futuro que posiblemente le depara. La Paz de los Sepulcros no es solo una novela sobre un crimen político. Es una advertencia. En México, el silencio muchas veces es más conveniente que la verdad, y la calma institucional puede esconder un cementerio de secretos. Volpi nos recuerda que, cuando el poder manda a callar, hablar también puede ser un acto de valentía. ¿Les parece si comenzamos? A veces, la paz solo llega cuando todos han aprendido a callar. Parte final. A veces, la muerte inmortaliza. A veces, la muerte vuelve célebre a quien la ha sufrido. Sí, pero esta inmortalidad es solo una máscara, una sombra, detrás de la cual quedan ocultos, para siempre, los rasgos verdaderos del yacente. Sus emociones, sus pasiones, sus gustos, sus olvidos. ¿Por qué la inmortalidad desdora, paraliza, mata, asesina todo aquello que hubo atrás, en aras de construir una imagen única, inolvidable, eterna? Es como si fuese necesario que todos nos convirtiéramos en una sola cosa, como si hubiese un imperativo que prefiriese los sustantivos únicos a las descripciones pormenizadoras, como si el mundo, a hito de memoria, prefiriese recordar solo unos cuantos datos, un nombre, un mote, un epíteto, en vez de los cientos y miles de palabras que forman una vida. La posteridad no quiere ni desea ni pretende biografías, sino epitafios. ¿De qué sirven entonces tantas páginas derrochadas en descubrir vidas, relaciones y causas? ¿O al menos el intento de barruntarlas? Ni siquiera puedo decir que me hayan servido a mí. Mi inmortalidad no quedará asegurada, ni siquiera la verdad que me forma y que me ata a mí mismo. ¿Saber la verdad representa una esperanza o un desafío? ¿Una responsabilidad acaso? Entre tantos datos, en medio de la vorágine de palabras y signos e imágenes que nos asaltan a diario, nada de lo que alguien, un solo hombre, sea capaz de afirmar, resulta ya importante. Vivimos en un mundo sin revelaciones, sin profetas, en el cual la voz ha caído al último escalón entre las aficiones de los hombres. ¿La verdad? Independientemente de que exista o no, lo cierto es que el liberalismo de nuestras instituciones nos permite gritarla y corearla, incluso en los medios de comunicación. Proclamar nuestra inocencia o nuestra culpa. Somos criaturas protegidas con derechos humanos y libertad de expresión. Pero, inevitablemente, por más que la digamos y la repitamos una y otra vez, a nadie le interesa escucharla. Cada uno tiene la suya, sus propias visiones y sus propios conflictos. Todos estamos demasiado ocupados para investigar, o siquiera oír, la verdad ajena.
que no pasa a ser entonces un mero entretenimiento, fugaz como debe de ser, un tema más entre los miles que nos llegan y ahogan todos los días. Nacho ya no es más que un asesino, un terrorista. Navarro, un ministro de justicia asesinado escandalosamente. Y yo, un periodista secuestrado por la guerrilla. ¿Alguien podría desmentir estas afirmaciones? ¿Alguien tendría interés en escuchar el desmentido? Quizás solo los poderosos, siempre tan llenos de miedo. Irracional, por cierto. Frente a la palabra y las denuncias, se tomarían la molestia de indagar un poco, de ver hasta dónde les conviene o perjudica lo dicho, para modificarlo gracias, justamente, al poder que tienen. Ellos son los únicos capaces de inquietarse por la verdad. Por eso están tan obsesionados con dominarla. Si supieran lo poco que cuenta, no se tomarían tantas molestias para callar o convencer o censurar. Pero a veces no queda otro remedio que aprovecharse de su pánico. Es el único modo de resistir la incertidumbre. Conciudadanos. De nuevo la voz del doctor Corral Morales, seca, pero ahora con un rictus que en verdad reflejaba emoción. Cierta alegría creíble, cierto orgullo. Me dirijo a ustedes para informar a la opinión pública sobre los últimos acontecimientos relacionados con los casos Navarro y Oropeza. Ahora estamos en condiciones de relacionarlos, siguiendo las instrucciones que, al respecto, han tenido a bien darme el presidente del billar y el ministro del Interior, doctor Gustavo Iturbe. De seguro asesorado por un director de telenovelas para la televisión privada, el fiscal general hizo una pausa, que acentuaba el suspenso y aumentaba la expectación. La imagen permaneció congelada durante unos segundos. Un narrador anunció comerciales y prometió que el fiscal regresaría en un momento, mientras aparecían anuncios de detergentes, toallas femeninas y brandis, los eternos patrocinadores del gobierno. Yo traté de adivinar cuáles serían las conclusiones del funcionario, pero me abstuve de comentarlas con mi acompañante, el cual se mantenía atento a las imágenes que se desarrollaban en la pantalla y a los jingles que salían de las bocinas que cimbraban su oficina. Por fin reapareció de nuevo la figura del doctor. El día de hoy, continuó con una sonrisa cada vez más ancha, en uno de los operativos antiguerrilla más importantes llevado a cabo por esta fiscalía, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Gobierno de la Ciudad de México, pudo finalmente concluirse la investigación sobre el homicidio del doctor Alberto Navarro, exministro de Justicia de la República, así como el rescate del periodista Agustín Oropeza, secuestrado por miembros del FPLN desde el pasado día 7. Gracias a reportes de vecinos de la zona y a la minuciosa investigación desarrollada por el Comando Antiguerrilla de esta dependencia, casi se le cortaba la voz. Nos fue revelada la serie de extraños movimientos que venían llevándose a cabo en casa del empresario Joaquín Mercado, alias El Viejo. Su fotografía apareció en la pantalla, a un lado del informante, ubicada en Nogales 15, Colonia San Ángel, los cuales pronto se unieron con otros informes que habíamos recibido respecto a las actividades de este hombre, todas ellas relacionadas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la protección que brindaba a presuntos miembros del FPLN. De este modo, luego de que con celeridad el juez quinto del distrito en materia penal, el licenciado José Murúa, nos obsequió con la orden de aprehensión respectiva, a las 15:25 horas del día de hoy, los cuerpos de seguridad pública de esta fiscalía, del Ministerio del Interior y del Gobierno de la Ciudad de México, se presentaron ante la casa del susodicho señor, Joaquín Mercado. Mediante el uso de altavoces se le indicó que habría de ejecutarse una orden de cateo en las instalaciones de su casa, sin que se haya obtenido respuesta de su parte. Ante el silencio, las fuerzas del orden se dispusieron a ingresar en el citado domicilio, cuando desde el interior fueron repelidos con disparos de ametralladores Uzi y rifles AK-47. En el ángulo superior izquierdo de la pantalla, se abrió un recuadro en el cual aparecieron imágenes del tiroteo. Apenas podían distinguirse las figuras, pero el humo y el sonido de los disparos bastaba para volver convincentes las palabras del fiscal. Entretanto, mi acompañante también reía satisfecho. Las maravillas de la edición digitalizada, se limitó a decirme.
Yo permanecí en silencio. Finalmente, prosiguió el doctor Corral Morales, entusiasta. Tras 45 minutos de refriega, algunos miembros del comando antiguerrilla pudieron introducirse en el domicilio del señor Mercado. A las 16:55 horas del día de hoy, el fuego había cesado y la situación se encontraba ya en manos de las autoridades. Una nueva interrupción de comerciales de muebles de madera corrugada y papillas para niños hizo desaparecer al doctor. Mi acompañante parecía más entretenido que si estuviese viendo una vieja película de naves espaciales o Rambo, la nueva generación. ¿De veras no quieres tomar algo?, me dijo. Ahora viene lo mejor. Negué con la cabeza. Al término de la refriega, Corral Morales exultaba, pudimos llegar a los siguientes resultados. Primero, el periodista Agustín Oropeza fue rescatado con vida e ileso. Segundo, en el transcurso del tiroteo perdieron la vida Joaquín Mercado y una mujer identificada después como María Elena Domínguez, alias María Elena Mondragón, amante del primero. Apareció su foto en la pantalla. De la evidencia encontrada en el lugar de los hechos, se desprende su pertenencia a un comando de élite de la FPLN. De hecho, se ha llegado a la conclusión de que Mercado era uno de los principales sóstenes económicos de la guerrilla. Tercero, asimismo, la evidencia encontrada en una bodega de la casa de Mercado, armas largas y cortas, dinamita, planes y grabaciones, demuestran su participación en el homicidio de Alberto Navarro, ministro de Justicia. Cuarto, en otra parte de la mansión de Mercado se halló una pequeña morgue y muchos de los cuerpos robados en diversas instituciones de salud, lo que además prueba su presunta responsabilidad en el delito de sustracción de cadáver. Quinto, otras 6 personas, entre las que se encontraban un sujeto disfrazado de payaso, fueron detenidas en el lugar de los hechos y ya han quedado a disposición del juez quinto del distrito en materia penal por su complicidad en los hechos antes mencionados. De lo anterior, se concluye que la guerrilla urbana es un movimiento financiado por algunos grupos empresariales para provocar la desestabilización del país, y a partir de la evidencia encontrada en casa de Mercado, es posible que en él también resulten implicados miembros de importantes círculos financieros. Por instrucciones del presidente del Villar y del ministro Iturbe, la vanidad de Corral Morales lucía como un aura alrededor de su cabeza. El gobierno de la República se compromete a continuar las investigaciones con la misma eficacia y transparencia demostradas hasta ahora. La seguridad pública es un derecho que merecemos todos los habitantes de esta nación. Muchas gracias. Corral no es muy brillante, concluyó mi acompañante, el ministro del Interior, Gustavo Iturbe, antes de apagar su enorme aparato de televisión con el control remoto. Pero desde luego, es un tipo eficaz. En cuanto se enteró de mi liberación, sus contactos seguían siendo buenos. Azucena corrió a buscarme y fue la primera en verme, incluso antes de los reporteros que, ansiosos, me esperaban en casa de mi exesposa. Ahora, quizá porque la ocasión ameritaba un atuendo especial, vestía una minifalda de mezclilla, una blusa transparente. Sus pezones parecían un par de adornos de la tela, y una corbatita de colores chillantes, perfectamente anudada al cuello. Su chofer se encargó de estacionar el coche sobre la acera, y ella bajó de él, como si temiese que unos inexistentes admiradores fuesen a asediarla. Le abrí y la hice pasar de inmediato. Apenas me dio tiempo de saludarla, cuando se abalanzó sobre mí. Se arrancó los calzones y me bajó los pantalones en un santiamén. Tristemente, el parecer un héroe o una víctima resulta un afrodisíaco para las mujeres tanto como el poder. Me hizo el amor furiosamente, tengo que decirlo así, sobre la alfombra de la sala, hasta que al fin pude recuperarme. Quería darte una bienvenida inolvidable, dijo. Pues vaya que lo ha sido. Me quejé. Me acomodé la ropa y me dirigí a la cocina para servirnos algo de tomar. Al fin una Coca-Cola, pensé, recordando el agua Evian que se habían encargado de proporcionarme mis captores. ¿Te torturaron? Al menos no me violaron, bromé, pero ella no entendió el sentido del humor, como siempre. El rostro de Azucena, satisfecho de su entrega, como si hubiese cumplido con un sacrificio voluntario, ahora estaba lleno de una curiosidad que devolvía a sus facciones un aspecto infantil.
a pesar del lápiz labial corrido que le afiaba las mejillas y el cuello. ¿Y cómo son? ¿Quién es? ¿Conociste al teniente Gabriel? ¿A quién? Me irrité. ¿De veras tiene los ojos azules y pasamontañas y sombrero de charro? Nunca lo vi. No mientas, Agustín. Ya te dije que no lo vi. No he visto a un guerrillero en mi vida. ¿Te tenían amarrado? ¿Vendado los ojos? Eso es, sí. ¿Pero platicaste con ellos? De mujeres. Cedí. Hablamos de mujeres. Les platiqué de ti. Sus 16 años se encendieron. ¿De mí? Les dije que eras la mejor. ¿Crees que me busquen? Por supuesto, les di tu teléfono. Me senté en un sillón agotado. ¿Te imaginas? Fantaseaba ella, caminando de un lado a otro. A lo mejor en una misma semana puede estar con un miembro del gabinete y con un enmascarado. O en la misma cama con el ministro de Hacienda y con el teniente Gabriel. No te burles. Además, el ministro de Hacienda va a renunciar hoy. Hoy por la noche. ¿Cómo sabes eso? Una centena de cosas. Ya sabes, parece que tenía negocios con el empresario que apoyaba a los terroristas. Debes haberlo conocido, ¿no? ¿Mercado? Ese. Azucena me besó de nuevo, agradeciéndome al oído la promoción que le había hecho. Es uno de mis sueños de toda la vida, acostarme con un encapuchado. Repetía mientras deslizaba su lengua por mi cuello. Por fortuna sonó el teléfono. Me levanté a contestar. Sí. Dije rápidamente por el auricular. Azucena volvió a la carga. ¿Quién era? Me preguntó. El secretario del presidente del billar. Me acaba de citar en Palacio hoy a las 8. Excelente. Terminó ella. Todavía nos quedan 3 horas. Cuando alguien ha visto tantos muertos como yo, cuando alguien ha presenciado tantos escándalos y tanta sangre, cuando se ha enterado de tantas traiciones y robos, cuando se está dispuesto a aceptar todo lo escabroso y bizarro como parte de la vida cotidiana, muy pocas cosas son capaces de amedrentar o sorprender. Es como si el mundo se redujera y el asco y la furia tuviesen que ser desterrados para poder sobrevivir en él. Sin embargo, la mirada del anciano del billar siempre me atemorizó. Lo había visto en persona solo un par de veces, durante su candidatura y en una comida del Día de la Libertad de Prensa. Pero las incontables fotos e imágenes suyas aparecidas en los diarios y la televisión, después de muchas resistencias, él había logrado desterrar la costumbre de poner una fotografía suya con la banda presidencial en todas las oficinas de gobierno. Bastaban para que fuese una presencia cercana y a la vez incognoscible. De su honradez, limpieza e inteligencia nadie dudaba. El oprobio cayó sobre un caricaturista que tuvo el atrevimiento de retratarlo, afectado de una tranquila demencia senil. Sin embargo, cada vez estaba más lejos de los asuntos de Estado. Se decía que más bien se dedicaba a retocar sus memorias en 6 tomos, asumidos entonces por los miembros de su gabinete con singular enjundia. No se trataba precisamente de una figura decorativa, sino más bien de una imagen de la nueva democracia mexicana. Un estandarte, un adalid en torno al cual se justificaban todas las medidas de la administración pública. Pero el sexenio estaba por concluir, y la vieja e inexorable ley del país sobre la sucesión presidencial ni siquiera a él iba a dejarlo indemne. Los críticos se preparaban para denunciar sus errores y su indiferencia en cuanto fuese nombrado el nuevo candidato de los partidos de coalición en el gobierno. Me recibió en una pequeña estancia de sus oficinas. Un enorme cuadro de madera al centro, una pequeña mesa oval y mullidos sillones de cuero. Antes de entrar, su secretario Cristóbal Domingo, un frustrado crítico literario convertido en funcionario neoliberal tras un pasado comunista, me advirtió que se trataría de un encuentro breve. El presidente solo quería saber cómo me encontraba tras el inhumano atentado que habría sufrido. La mirada del anciano era dura, en efecto, pero con un toque de sagacidad que no poseían sus jóvenes colaboradores. Conversamos durante 15 minutos, de literatura la mayor parte del tiempo, por supuesto. Me hizo 1 o 2 observaciones que me parecieron, si no brillantes, al menos atinadas.
Insistió mucho en conocer mi estado de salud, física y mental, así como el trato que me habían dispensado mis captores. Y por último, antes de despedirse, en la puerta de su despacho, yo había esperado durante todo ese tiempo la frase célebre, el aforismo inmortal, que pronunciaría en sus labios y al parecer estaba a punto de hacerlo. Me dijo que había platicado con el doctor Iturbe, el ministro del Interior, y que, si yo estaba de acuerdo, la presidencia me propondría como candidato al Premio Nacional de Periodismo de ese año. A veces, la muerte inmortaliza. Recuerdo que fue lo primero que pensé al ver los cuerpos en aquel cuarto de motel, al lado de Juan Gaitán. No imaginé que, en cambio, que aquellas muertes ajenas, todas lo son, la propia muerte no existe. Además de convertir a los sujetos destrozados en célebres cadáveres, habrían de arrancarme a mí toda inmortalidad posible. Nacho y el ministro estaban muertos, muy muertos, y nada podía hacerse para remediarlo. Investigar las causas y las conexiones que los llevaron a compartir aquella escena postrera, tal como lo intenté yo, era desde el inicio un absurdo, una trampa que, sin darme cuenta, tendía contra mí mismo. Ni siquiera llegué a conocer la verdad verdadera. Ni siquiera conocí más de cerca a mi antiguo compañero de escuela como para averiguar si había sido o no un asesino, o al menos un torturador o un verdugo. Su figura era para mí tan nebulosa y desconocida como al principio, a pesar de las pesquisas, las pistas y cuanto había tratado de unir en la maltrecha historia. Conocía 2 o 3 anécdotas suyas que antes no había escuchado. Incluso vi y platiqué varias horas con la mujer que había unido los desastrosos caminos de los 2 occisos. Pero ello no me hacía comprender mejor lo que había sucedido. Al cabo de unos meses, la guerrilla urbana había sido disuelta. Al menos así lo proclamaban los medios en alabanza constante al orden y al Estado de Derecho. A pesar de que el verdadero teniente Gabriel, pero en realidad sería el verdadero, se afanara en desmentir furibundo en incontables y nunca leídos comunicados que ya solo le publicaba el Imparcial, con letra mínima en la sección de quejas, que el FPLN no había tenido nada que ver ni con el homicidio de Navarro, ni con mi secuestro, y que ni Mercado ni nadie los financiaba. Por otro lado, al presentar su dimisión, el doctor Luciano Bonilla, ministro de Hacienda, implícitamente aceptaba su responsabilidad y sus negocios con Mercado, si bien ninguna acción judicial se le levantó en su contra, Y de seguro muy pronto se le volverá a ver entre los infaltables integrantes de la administración pública del país. De este modo, el camino a la presidencia se mostraba abierto para el doctor Iturbe, y su postulación, llevada a cabo en asambleas simultáneas por los partidos de la coalición en el gobierno, no fue una sorpresa para nadie. Me tocó presenciar su doble aceptación en cadena nacional, mientras Azucena me daba un espléndido masaje en las piernas. ¿A quién podría interesarle la verdad? Si acaso existe. Lo único que importaba era, como bien lo saben los dueños de tribuna del escándalo, el escándalo, la verdad a medias, las medias mentiras que no dejan de ser mentiras, pero que poco a poco se convierten en verdad. ¿Cómo no va a ser cierto si lo decía el periódico? Nadie busca verdades, sino entretenimientos, máscaras, para divertirnos unos instantes, para fingir que comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor, lo que le pasa a las demás personas, lo que nos aflige o nos tortura, no más. Por eso los diarios más amarillistas aparecen siempre antes del crepúsculo, en la madrugada o a medianoche. Están hechos para ser leídos y creídos durante los momentos de luz. Luego sobreviene la oscuridad, y todos sabemos que entramos al mundo de la ficción, de la irrealidad y de la farsa, o al menos de esa otra mitad del universo que también nos forma y nos inventa. La noche borra las diferencias, nos dice al oído, casi en un susurro, la verdad, lo que creemos que es la verdad, no es sino un acto de violencia que le hacemos a las cosas. Por eso es mejor olvidarse de ella y dormir o hacer el amor o ver la televisión o emborracharse al cobijo de las tinieblas.
cuando nada importa, cuando todos somos idénticos y nuestros actos, ocultos, no le incumben a nadie. Nacho y quizá el ministro tenían razón al obsesionarse con lo que no se ve, con las fuerzas de la noche. Fueron los adoradores del día, de las imágenes públicas y de los mítines. ¿Quiénes los acallaron? ¿Quiénes los asesinaron? ¿Y quiénes los devolvieron para siempre al reino al que pertenecían desde hacía mucho? Es una lástima que no vaya a poder escribir lo que sé, pero al menos mi conocimiento ha funcionado como una amenaza fallida. Por lo pronto, antes de preparar mi discurso de aceptación del Premio Nacional de Periodismo, debo dedicarme a escribir. ¿Cómo fui rescatado de manos de la guerrilla? La crónica de mi secuestro que aparecerá la semana próxima en Tribuna del Escándalo. Mi reaparición, mi regreso triunfante, mi pequeña, áspera inmortalidad. En la ciudad de las tinieblas, 1995 y 2007. Y así concluimos esta novela llamada La Paz de los Sepulcros. Espero que les haya gustado. Esta es la primera novela que escribe Jorge Volpi y fue publicada en 1995. Está basado en hechos históricos que se vivieron en la época, pero también anticipa temas que siguen vigentes, como la impunidad, la manipulación y la censura. Es una historia sin héroes, solo sobrevivientes. Aunque el final nos deja con un cierre que puede parecer inconcluso, nos deja con una reflexión importante. ¿Y si la verdadera paz es solo la resignación disfrazada? ¿Y si el orden que tanto defendemos está construido sobre cuerpos olvidados y verdades enterradas? La Paz de los Sepulcros nos deja con una pregunta incómoda. ¿Vivimos en paz o en silencio? Esperamos que te haya gustado. Vamos a continuar con otros libros para darle continuidad a estas historias que tienen que ser narradas. Para ello te invitamos a suscribirte, dale clic a la campanita, no te pierdas de ningún contenido. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.